noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Foro Médico. Felices de estar nuevamente con ustedes compartiendo temas relativos a salud como cada jueves de estreno. Hoy tengo el placer de contar con una persona que va a abordar un tema muy interesante y desde un enfoque que a mí me encanta, que es el holístico. Vamos a hablar del rol de la medicina integrativa en la salud en general y el bienestar de cada uno de nosotros y desde la óptica de la unicidad, como digo yo, porque somos un todo y bueno, y la idea es que hoy la medicina pueda llegar a nosotros desde ese enfoque. Así que me encanta presentar a nuestro invitado de esta noche, es el doctor Luis Servín. Él es especialista en medicina interna, integrativa y deporte y bueno, y vamos a saludarlo, primero agradecerle también por estar acá. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Lilian. No, el placer es mío, agradecerte a vos por el espacio, saludarle a la teleaudiencia y bueno, ojalá que podamos compartir un poquitito de este tema tan interesante, ¿verdad? De este tipo de abordaje tan interesante que es un concepto nuevo en realidad, ¿verdad? Totalmente. Y apasionante también, porque es un enfoque, como dije al principio, casi holístico, porque nos mira a todos y a todas desde un enfoque más, diría, centralizado, podría ser, mente, cuerpo y espíritu, como lo que somos, ¿sí? Abordando todo eso, la medicina de hoy es como que propone un estilo de vida más saludable, más pleno, creería, ¿no? Así mismo, holística es la palabra que la piedra, o sea, que la cuña que unifica todo eso, ¿verdad? Exacto. Porque si bien la medicina convencional también tiene, podría decirse que tiene un enfoque así holístico, lo que la medicina integrativa aborda por encima de eso otra vez, de repente es un enfoque, porque la medicina, hay que decirlo, ¿verdad? La medicina convencional es una medicina buena, siempre yo destaco eso. Yo soy Totalmente, clínico, totalmente. internista, trabajo en los Sí. hospitales, no es perfecta, ¿verdad? Pero lo que nosotros vemos es que la medicina integrativa, o sea, toda la ciencia de la salud se están abocando más ahora justamente a ver no solamente las enfermedades, porque la medicina convencional es muy buena, el sistema de salud mismo era muy bueno para las enfermedades, pero no así para, eh, para la gente que quiere vivir mejor o más con un estilo de vida saludable. Claro, y se enfoca a la prevención y también a todo lo que es la medicina paliativa, ¿no? Claro, Porque tiene ambos abordajes. medicina en realidad de prevención, medicina del estilo de vida saludable, em, hablan, o sea, de terapias alternativas, ¿verdad? Y eso quiero, porque en realidad siempre existe una delgada línea entre lo que es una medicina alternativa, como se le dice, Ujú. y de repente existe también, hay que decirlo, ¿verdad? Medicinas o pseudomedicinas o También, falsas medicinas, ¿verdad? también Y hay hay, una delgada también línea hay. entre lo que es la Sí, medicina basada en evidencia. exacto. Porque, como te comentaba en un programa anterior, ¿verdad? Que la Sí, medicina integrativa tiene sus detractores. Vas a escuchar gente que dice que no, sí. no, eso no es una especialidad médica o es otra por la terapia, como se dice, ¿verdad? Pero en realidad, cada vez más, y en muchos países, y es una corriente que está entrando muy fuerte, que tiene muy buena adaptación y muy buena experiencia para con las personas, ¿verdad? Claro, y la ciencia misma acredita lo que estás diciendo, sobre todo en enfermedades como por ejemplo terminales, vamos a hablar del cáncer, enfermedades oncológicas, donde la ciencia comprueba un tratamiento terapéutico, pero al mismo tiempo recomienda, doctor, un tratamiento alternativo y dentro de eso entra un poco la medicina integrativa, ¿no? Claro, porque es una premisa de la medicina que no somos enfermos, ¿verdad? No somos enfermedades, sino somos enfermos, somos personas, ¿verdad? Somos humanos, Sí, ¿verdad? Y la persona es así como vos citaste previamente, mente, cuerpo y alma, ¿verdad? Y la medicina convencional, de la escuela de la que salimos la mayoría de los médicos, ¿verdad? Y esto lo digo con todo respeto porque, vuelvo a decirlo, y entre un paréntesis así muy grande, tenemos excelentes profesionales en el Paraguay, pero la formación, la pata más floja, vamos a decir, en la formación, nosotros vemos que es en el tema de integrar todo, de tratar al paciente más humanamente, vamos a decir, abordar temas como las emociones,
que vamos a ver que orgánicamente también repercute. Y eso, no, eso tenemos horas cátedra cero, como parafraseando, o la misma cosa, nutrición. Poquísimos son los médicos que manejan nutrición. Y hoy son especialidades que son transversales a cualquier tipo de tratamiento y que hoy cobran un protagonismo inusitado, porque años atrás, por ejemplo, hablarle a un médico de ir a una nutricionista, incluso decían, yo recuerdo, porque hace tantos años que hago programas médicos, decía, ¿qué te va a solucionar una nutricionista que yo no te pueda, qué te va a decir que yo no te diga? Y hoy, sin embargo, no, hoy derivan a las nutricionistas los profesionales. Sí. Muchas veces, para muchas condiciones de las que vamos a hablar hoy, el gesto de la nutrición, de los nutricionistas, nosotros consideramos que son más importantes de repente que el acto médico. En muchas situaciones. Sí, de que el detalle prácticamente fundamental es la nutrición, ¿verdad? La alimentación. Y la psicología, porque hablaste también de la salud mental y cómo impactan las emociones en la salud. Totalmente. En realidad el manejo de las emociones, cómo nosotros manejamos el estrés, no vamos a evitar el estrés, pero eso está por encima otra vez de la nutrición. Si es que vamos a hablar enseguida te voy a poner el ejemplo de los pilares o de una casa como el sustento. La inteligencia emocional tiene mucho que ver también con la alimentación, pero es lo que nos controla a nosotros. Exacto. Y eso es lo que tenemos que tratar de gestionar también, ¿verdad? La inteligencia emocional está por encima de lo racional, de lo que nosotros sabemos, y esa inteligencia racional es la que le dice a ese médico, no, ¿cómo nutricionista? No, esa es una inteligencia racional que usa el médico, no tiene la inteligencia emocional como para decir que el problema, mira, puede ser que sea esa comida que está en tu mesa lo que te esté inflamando. ¿Podría ser también que muchas enfermedades tienen un origen emocional? Claro. Actualmente se aboca a que hace poco estuvo un profesional, un coach que es médico, María Alonso Puig, le voy a citar. Ay, lo amo. Tuvimos la oportunidad de estar con él. Lo sigo, fantástico. ¿Te fuiste a Buenos Aires? No, acá a Paraguay. Cuando vino. Sí. Y la gente que le trajo estuvo muy de cerca. Nosotros estuvimos colaborando mucho para que venga. Tiene que volver, doctor. Va a volver el año que viene. Tiene que volver. Y él citaba que prácticamente el 90% de las enfermedades orgánicas tienen su base en una raíz emocional. Exactamente. Incluso la hipertensión, que es una de las comorbilidades, una de las enfermedades más frecuentes y las enfermedades crónicas de mayor índice en Paraguay. Tiene un componente emotivo y tiene un componente también que eso es lo que yo quiero que si salimos con algo positivo hoy es saber que una enfermedad es prevenible. Muchas veces, raras veces no, pero en la mayoría de los casos, la mayoría de los hipertensos del Paraguay tienen tienen el poder de poder revertir eso se puede. Sí, porque antes cuando un hipertenso iba al médico, o sea, una persona iba al médico y le diagnosticaban con una hipertensión, le decía que la hipertensión era de por vida, que eso no se curaba. Y que iba a morir con hipertensión prácticamente a lo largo de su vida, iba a tener que convivir con ella. Claro, actualmente casi todas las patologías, casi todas las enfermedades tienen una, vamos a decir, cura o un tratamiento que la persona puede llevar normalmente su vida o su quehacer diario, ¿verdad? Ahora, el tema del remedio ese mágico, eso es lo que nosotros desde la medicina integrativa decimos que no es así. No existe un remedio mágico, o sea, tomar nomás vos tu antihipertensivo y después andar... comer lo que quieras, no se puede. Y existen tantas partes del cuerpo, justamente vamos a hablar de una glándula, ¿verdad? Es de una glándula, la mitocondria. Y en realidad también trabaja con la glándula, pero es una organela. Es organela. Es un motorcito de la célula. Exacto. Acá como para mostrarte ahora a la audiencia. Vamos a mostrar qué es, porque ¿por qué vamos a hablar de la mitocondria? Hay veces que nos levantamos y estamos cansados. Por más que hayamos dormido las 8 horas o estemos tomando suplementos o estemos haciendo un montón de cosas, actividad física incluyendo, y sin embargo nos levantamos cansados. ¿Por qué nos levantamos cansados? Bueno, ahora vamos a saber y mucho tiene que ver esa... ¿Cómo dijiste? Una organela. Una organela. El motorcito que tiene la célula. Pequeñita, más pequeña que la célula. Más pequeñas. Imagínate. Pero ¿cuánto poder tiene?
Muchísimo. Y Toda la energía, toda y nuestra vida. las cosas buenas vienen en frascos chicos, doctor. Por eso nosotros somos pequeños. Correcto. Así es. También. Totalmente. Bueno, así que vamos a hablar de eso luego de la pausa, ¿te parece? Sí. Sí. Vamos al primer corte de la noche agradeciendo como siempre a Biotic Pharma Calidad de Innovación por apoyar este programa. Corte brevísimo y regresamos enseguida. Regresamos con el segundo bloque de Foro Médico, hoy en compañía del doctor Luis Servín, él es especialista en medicina interna, integrativa y deporte. Estamos hablando del rol de la medicina integrativa en la salud y bueno, y en este segmento vamos a desarrollar lo que son las mitocondrias o lo que es la mitocondria. ¿Son o es? ¿Son muchas o es una? ¿Cómo es? ¿Sabes? Contanos, doctor. Son muchas. Muchas. Muchas por célula. Ujú. En promedio 2.000 a 3.000 por cada célula. Las células son las que conforman, vamos a decir, los tejidos y cada tejido tiene otra vez su cantidad de mitocondrias. Entonces, Están en todo el cuerpo. claro, los órganos que son así vitales y más demandantes, cuanto más vitales son, más mitocondrias tienen. O sea, Bien. cuanto más energía usan. Por ejemplo, el cerebro. Cada neurona tiene como 10.000 mitocondrias. Muchísimo. El corazón tiene entre 7.000, 8.000 mitocondrias. El músculo está por ahí a los 5.000. El óvulo, que también tiene como 2.000 a 3.000. ¿Y qué son? Y son unas pequeñas organelas, son como la unidad funcional de las células, se le dice. Y tienen una característica así muy peculiar comparado con las otras organelas. Yo no sé si se puede exhibir porque traje una cosita así para mostrarle. Ahí está. En realidad esto sería como una célula partida Ajá. y La mitad de una célula sería eso. claro, y que tiene su núcleo, que es lo que se ve ahí en color lilita. Ujú. Y las organelas, las mitocondrias, son como estos pequeños manillos Ah, mira. que como están por una- ahí. Y otra vez, imagina que todo esto es dentro de la célula. Y ¿Qué cantidad de cosas hay dentro de la Sí, célula? un sistema complejo, pero lo mágico de esto es que la mitocondria, que es no sé, vamos a decir, la organela de la vida, la que produce la energía, es como un maní, pero si nosotros le partimos la mitad ahora al maní, vemos que tiene dos membranas o dos capas. Una que es permeable, que tiene ácidos grasos, tiene así unos lípidos, se le dicen, por fuera, y por dentro otra vez tiene una membrana interna, que esa ya no es tan permeable. Y ahí Ajá. guarda el código genético y solamente deja pasar algunas que otras proteínas o cosas así específicas. Está Y- encriptada, podría decir. Así mismo, en criptas, que son criptas mitocondriales, son crestas, ¿verdad? Y es como que ahí guarda la información y dentro de ella se produce la energía y la vida. Ahí se saca la monedita, es como una turbina y se saca se realiza la respiración celular, se llama. Todos nuestros tejidos respiran gracias a las mitocondrias. O sea, una de las funciones es Respiración celular. oxigenar, ¿sí? Todos los tejidos. Todos los tejidos. Otra de las funciones de las mitocondrias tan chiquititas y tan poderosas, ¿cuál es? La energía misma, La la energía. termogénesis también, regular nuestra temperatura corporal. Por ejemplo, nosotros ahora con este fresquito ahora tenemos Sí. una temperatura ambiente, ponerle de 20 y algo, 20 grados, y nuestro cuerpo está a 36, 37 grados Regula nuestra temperatura también. también. La mitocondria. Por sí sola, sí, sin la necesidad de mitocondria, calefacción. claro, o sea, es como nuestro sistema de calefacción, vamos Ajá. a decir. Ya, autónomo, un sistema de calefacción autónomo. Ese Sí. también es el rol. Y como decía anteriormente, cuando nos levantamos así, el famoso pila I, que estás así muerta, no hay nada que te levante, y que las mitocondrias tienen algo que ver con esa falta de energía. Claro, tienen mucho que ver, y eso es lo que yo citaba hace poco también en un comentario que había hecho, de que si la persona tiene, si la teleaudiencia, ahora si nos están escuchando y de repente tienen una asociación de síntomas, por ejemplo, lo de la fatiga, por más de que vos dormiste, te acostaste a las 10 de la noche y te despertaste a las 7 de la mañana, pero igual estás cansada y es como que te cuesta moverte, estás con dolores articulares, o tenés fatiga y tenés también de repente algo así cutáneo, o una asociación de síntomas, o la fatiga con de repente dolores o molestias así abdominales o estreñimiento, ¿verdad? Esa asociación de síntomas hace alusión de que
hay algo ahí en el final de la calle que conlleva a que esa mitocondria esté cansadita o esté fatigada. ¿Y eso por qué sucede? Por qué hay ese desfasaje, digamos, de las mitocondrias en nuestro cuerpo, en nuestro organismo? Claro, y en realidad hay diversos factores, ¿verdad? Por los cuales nuestra mitocondria, nuestro sistema energético es como que va decayendo. Es como una ley de la vida biológica y molecular, pero también están los factores externos. Envejecen, entonces. Claro, envejecen, pero nosotros podemos, con algunos hábitos nuestros, podemos pisar el acelerador como para que eso se envejezca, o sea, acelere más el proceso con algunos malos hábitos. Ejemplo, ¿verdad? Comer mucha comida ultraprocesada, o sea, nuestra nutrición, ¿verdad? Comer mucha comida, como se dice, rápida o chatarra. 2, la inactividad física o el sedentarismo. Es enemigo número 1 de las mitocondrias. Claro, y el estrés, obviamente el no poder manejar nuestras emociones, todo eso hace que, y también decirle que nunca es tarde a la gente, ¿verdad? Eso vamos a ir hablando también, porque esto es un programa de salud, ¿verdad? Que no es como para retarle a todo, ¿verdad? Como, o sea, cuidarle a nuestra mitocondria, hay una manera también de desacelerar eso, ¿verdad? Ese proceso y mantenerles bien a ella, porque cuando tenés una disfunción mitocondrial, que es lo que constantemente nosotros vemos en el consultorio, vemos pacientes así, con esa, pero eso ya es una consecuencia de algo, de algunos que otros hábitos, y o si no también a gente externo, por ejemplo, qué sé yo, trabaja en un lugar o donde hay una pintura sintética o donde hay humo o cualquier así, vamos a decir, xenobiótico que esté, o un factor externo que esté produciendo una alteración de esa ADN mitocondrial, ¿verdad? Pero mucha gente se verá identificada con todos estos síntomas, ¿sí? Que describiste. Pero me da la impresión de que hay mucha gente también que va a consultorios con esos síntomas y la gente los especialistas no abordan como que puede ser un problema mitocondrial. ¿Es así o no? Claro, claro. Es como que es una vieja olvidada, vamos a decir, ¿verdad? Exacto. La molécula así que nos dio la vida, ¿verdad? Entonces, lo que la mayoría de los médicos, vamos a decir, tienen el conocimiento de enfermedades propias de la mitocondria, que son genéticas, condiciones raras, pero no así que esa mitocondria también trabaja en baja. Es lo mismo que las carencias de la vitamina. Los médicos conocen muchísimo, estudian, ¿verdad? Lo que es el escorbuto, deficiencias como el beriberi, estas que son deficiencias agudas de una vitamina, pero no, por ejemplo, una deficiencia crónica de algo. De que te falta magnesio, de que te falta vitamina D, que es endémico acá en Paraguay, de que te falta vitamina C. Qué raro, ¿no? O sea, insólito, digo, porque en un país donde el sol es prácticamente el rey, el astro rey del país, hay gente con carencia de vitamina D en Paraguay. Sí, y muchísima gente, más de lo que uno espera. Solamente que es un poquito caro el dosaje de la vitamina D en sangre, pero decirle a la población si tienen la oportunidad de hacer lo que sea, por lo menos una vez, y en base a eso ir suplementando. Ya, justamente, me encantaría saber, una vez diagnosticado un paciente que podría tener problemas de mitocondrias, ¿sí? Que una falta de energía absoluta, se llega al diagnóstico, ¿cuál es el tratamiento? ¿Se puede reactivar esas mitocondrias? ¿Se pueden reactivar? Claro, y eso, el número uno, nunca es tarde, ¿verdad? Por más que tengamos un paciente de la tercera edad, una condición que es poco conocida de repente y difundida es la sarcopenia, que es la pérdida de la masa muscular. Y eso está en directa relación con la morbilidad y mortalidad de los pacientes. La poca masa muscular. Entonces eso se puede generar con la actividad física, ¿verdad? Entonces, a las mitocondrias les gusta la actividad física. Claro, el músculo, o sea, si vos ves una persona musculosa, esa está llena de mitocondrias. O sea, cuanto más músculo uno tenga, más mitocondrias genera. Las mitocondrias se pueden replicar. Y una mitocondria sana, como recién mostré, tiene una forma así de un maní, así alargadito o como una salchicha. Pero si uno sobreestimula, y no solamente con la actividad física, vamos a hablar también de otras situaciones,
esas mitocondrias, aparte de replicarse, se pueden unir entre ellas y vibrar así y generar más energía. ¿Se pueden regenerar también? Claro, se regeneran y se replican. Ellos Mira, pueden reproducirse. a pesar de la edad. Claro, a Esa es pesar una de la edad. buenísima noticia, porque generalmente cuando pasamos los 40, 50, 60 dicen, bueno, las células que se van, se van. Eso es Claro, mentira, sí, eso no, es un mito. no, antes se creía que no se Sí, regenera, no, que las células no se regeneraban y ahora se exacto. sabe que hay muchísimo, también es otro tipo, una rama de la medicina integrativa que es la medicina de longevidad, ¿verdad? Ajá. Que también tiene hay una delgada línea entre lo que se sabe que es cierto y que no, ¿verdad? Porque tampoco no es que exista una molécula mágica. Yo le voy a ir diciendo de repente a lo largo del programa que existen suplementos que hacen que esa mitocondria trabaje mejor, por ejemplo, también. Ajá. Pero decimos siempre que son vientos a favor, ¿sí? No que son tampoco así algo mágico. Lo más importante acá es el tema de los hábitos. El tema de existen ciertos tipos de alimentos, ¿verdad? O a veces suplementos, ¿verdad? O de repente lo más importante el tema de la actividad física Ajá. para generar nuevas mitocondrias. Ya. Y hay que decir que cuando se habla de proceso de envejecimiento, se habla de un proceso de envejecimiento que comienza a los 30 años. O sea, mucha gente dice, ay, la gente ya es vieja a los 40, a los 50, a los 60. No, a los 30 ya empezamos un proceso de envejecimiento que tenemos que empezar a tratarlo ya, quizás con esa suplementación de la que vos estás hablando, ¿o no? Claro, en realidad envejecemos, dice, Ay, un número a partir de los 34 años, sí, según algunos que otros estudios científicos. Ahí es sí. como que, y algunas personas ya pisaron antes de su acelerador, otras atajan, ¿verdad? El tema es que depende mucho también de nuestros genes, de lo que se llama el ambioma, de nuestro microbioma, que vamos a hablar también, ¿verdad? Entonces, existen, vamos a decir, hábitos que uno puede tomar Enlentecer como el porque envejecimiento. el O tener una envejecimiento, buena calidad de claro, vida, porque no debe de ser patológico, dice. Sí, exacto, la yo vejez traje, no tiene que ser sinónimo de enfermedad, sí, traje ¿sí? un libro para mostrarte no es médico, es un investigador, se llama Dave Sinclair, Sí, lo tiene conozco. muchísimas Sí, publicaciones en YouTube, sí. esto, lo otro, y él parece un joven así de 30 Sí, pero tiene más de 60, ¿verdad? Y él le escribe en exacto. su libro que aumenta la expectativa de vida, que nosotros estamos en una era en donde vamos a ver humanos que vivan 150 años, 200 años, Sí, pero con calidad de vida, con calidad de vida. por favor, tampoco. Y por Ay, eso se sabe que en sí. realidad uno puede. Pasa que cuando vamos cumpliendo años de 10 en 10, ¿verdad? Vamos así, llegamos a ponerle a los 40 y esa turbina, hay una que siempre está recirculando, vamos a decir, para que nosotros estemos hablando, ahora respirando, para que mi corazón lata. Esa, vamos a decir, esa turbina siempre está así, todos los días de nuestros días, hasta el final de nuestros días, pero hay una turbina que ya es la que no está, vamos a decir, girando como antes. Entonces, existen maneras de estimular a esa turbina, Ujú. ¿sí? Y bueno, pero te resumo rápido, aparte de algún que otro suplemento, existen hábitos como el frío, el estrés así leve se le dice. Ujú. Situaciones de frío, una ducha fría o este clima Ay, así. una ducha fría así con este Sí, clima. Es eso, buena, ¿eh? eso Es buena. estimula a nuestras mitocondrias. Y Así la como cabeza, también, lavarse con agua fría también. también, así Sí, como también el sol y los rayos UV en horarios, como habíamos dicho en otro programa, ¿verdad? permitidos. Claro, en horarios donde el índice UV no es tan elevado y que los dermatólogos no nos reten. Sí. Entonces, sería eso. Sí, yo más bien creo que ha surgido como una corriente para demonizar tantas cosas naturales que son buenas para nosotros y archivarlas de nuestra vida diaria, de nuestra rutina, de nuestra cotidianeidad, por decirlo así. Y hoy nos damos cuenta que sencillamente están ahí al alcance de la mano y no la estamos utilizando. Vamos a hablar de eso luego de la pausa, ¿te parece? Totalmente, Entre me ellas el parece. sol. Me ¿Sí? parece. Entre el sol. Bueno, vamos al corte y volvemos con el tercer bloque de este programa que a mí me encanta, espero que ustedes también lo estén disfrutando. Ya volvemos. Regresamos con el tercer bloque de Foro Médico y en compañía del doctor Luis Servín, él es especialista en medicina interna integrativa y deporte. Decíamos que demonizamos
un montón de cosas. Y yo creo que las industrias, tanto alimentarias como farmacéuticas, son las que se encargaron mucho tiempo de hacernos creer ciertas cosas que no son para vendernos ciertas cosas que en realidad no necesitamos. Yo pienso así. Es un pensamiento muy particular, ¿sí? Y bueno, y todas las opiniones que yo emita son mis opiniones, no la opinión del canal. También Claro. reitero eso. Pero eso es como que estamos sacando del baúl esos hábitos que fuimos dejando, y eso es bueno, doctor. Entre ellos el sol. Claro, claro, ¿no? Y existen teorías que o sea, parecen conspiranoicas, vamos a decir, pero en realidad muchas tienen así algunas que otras verdades o medias verdades, ¿verdad? Y el tema del sol es una de ellas y es una corriente muy así en boga y en discusión porque es un tema muy complejo, ¿verdad? Y vasto como el sol, vamos a decir, pero en Sí, realidad lo que se sabe al día de hoy es que ese daño que producen los rayos del sol, la radiación UV, existe, eso sí. existe, pero en realidad lo que hace que el sol dañe más de repente son los xenobióticos que nosotros tenemos. Por ejemplo, la combinación del sol con un ultraprocesado, Mm, o los cosméticos que mm, usamos, o sí. metales pesados, o el agua que tomamos. Nosotros tomamos una cantidad de agua que tiene plástico, o que el sol le da a ese plástico, entonces libera sustancias que son derivadas del petróleo, Y que estamos entonces consumiendo todos los diariamente. días de nuestra vida. ¿Eh? Entonces, pero el No sé sol, vos, pero yo claro, sí. sí, sí, no, yo Sí. ya cambié eso y cambió mucho de mi vida y de la Cuesta, de mi familia, sí cambió. cuesta cambiar, Vamos a cuesta contarle ahí un cambiar. tip a la gente porque en Sí. realidad se piensa que es muy caro, pero es una solución. Pero desde la antigüedad ya se tenía, hace poco tuvimos con un neumólogo hablando, ¿verdad? Justamente por los cuadros de influenza, ¿verdad? Es recomendable que la gente que está gripadita, eso salga al sol, Sí, porque o cuando salga el sol, porque últimamente no los estamos viendo mucho. y en la pandemia se dejó ver mucho eso del encierro, ¿verdad? El sol, vamos a decir que ya desde la antigüedad hay enfermedades, por ejemplo, que se curaban o trataban con el sol, como la tuberculosis, por ejemplo, que es una enfermedad respiratoria, entre otras cosas. Y en la antigüedad los médicos, vamos a decir, les recomendaban a los pacientes baños de sol. Ya, ¿qué pensás del agua energizada con el sol? Que hay mucha gente que lo Sí, hace. Yo lo pienso hacer. Estoy haciendo algunas cosas con el agua actualmente, pero eso del agua energizada con el sol me parece que debe ser fantástico. me gusta, me gusta. De hecho que ya probé y en realidad ¿Qué es lo que sucede con esa combinación entre exponer un frasco de agua de vidrio, tiene que ser de vidrio, no de plástico, al sol? ¿Qué es lo que claro, pasa? vamos a decir, la cuestión y la recomendación, que no hagan ese proceso con un Una botella de plástico plástico, transparente, más que claro. nada transparente, ¿verdad? Porque eso, si bien hay veces que los plásticos te dicen que son libres de algunos químicos, no sabes que otro puede tener, ¿verdad? Y en realidad lo que hace el sol es una reacción así energética, lo que hace es ionizar el agua, Ujú, ionizar y alcalinizar el agua, que todo exacto. lo alcalino es siempre es más idóneo o más amigo de la salud, vamos a decir, que lo ácido. Ujú, Todas las enfermedades como el cáncer, la carcinogénesis, ¿verdad? Tienen una base de cuando vos estás con una infección grave, tu organismo se acidifica, tiene una acidez metabólica, se llama. Entonces, siempre la corriente es ir hacia lo alcalino. Y la recomendación del agua es esa, ujú. que sea De ella, de ahí la importancia también de la vitamina C, ¿no es totalmente, cierto? totalmente. Que es fundamental. ¿Hay que suplementarse con vitamina C todos los días? ¿Eso es una Totalmente. necesidad del cuerpo? Es una recomendación que nosotros damos y esta ya es una opinión así personal, así como decís, Sí. porque pasa que la ciencia se encargó, así como vos decís, la farmacéutica, de hacer estudios, los más globales que se hicieron con relación a la vitamina C, en donde demostraron que vamos a decir que ninguna persona vivió, o sea, que no aumentó no disminuyó la mortalidad ni la morbilidad de las personas en los estudios más grandes, o sea, una vitamina C. Pero eso no quiere decir de que no funcionen. O los estudios tienen así de repente, no digo sesgo, pero uno no sabe si la vitamina C de la naranja es lo que le produce el efecto antioxidante y no el licorice o el selenio, magnesio, sin lo que ella tenga. Y eso no se puede isolar, es muy difícil.
Entonces, nosotros decimos que también la vida cambió y los estudios que se hicieron de vitaminas están un poco así desfasados, en el sentido de que em, las vitaminas tienen, tienen una importancia vital en este ritmo que llevamos hoy en día. No es lo mismo. Nosotros hoy tenemos un programa acá, luego tenemos otro acontecimiento, Sí. después antes en la vida no era así. Entonces se necesita. Y la vitamina, más que nada la C, que es una vitamina que se oxida mucho. Fuentes también de vitamina C, los cítricos. Siempre hablar de lo básico siempre es lo más sofisticado, ¿verdad? La nutrición es importantísima, buscar alimentos reales que contengan vitamina C, pero también en esta temporada al menos instarle a todos que se suplementen con una buena vitamina C. ¿Y qué visión tiene la medicina integrativa de lo que es el consumo de sal? Porque la sal también es un producto que fue demonizado con el correr del tiempo y hay gente que no consume nada de sal. Y eso Claro. también es negativo. Sí, y nosotros justamente patologías como la hipertensión, ¿verdad? Que es la que se le sataniza a la Sí. sal, vamos a decir, al sodio, ¿verdad? Que es la sal es la culpable del aumento de la presión. Se llegó un tiempo a decir, quizás ya no ahora, pero te estoy hablando de, no sé, 15 años atrás, se decía que la sal era la que elevaba la presión. Claro, y en realidad... Y no es así. Sí, la medicina va cambiando, ¿verdad? Se le satanizaba mucho. De hecho que también un exceso de sal nunca Claro, va a ser es bueno, negativo, ¿verdad? pero Como- no sacar totalmente, porque eso también, ¿qué puede causar una persona que no consume nada de sal? Claro, y puede llevarle a un déficit electrolítico, cuadro severo de deshidratación, muchas cuestiones, ¿verdad? La sal es también vital, ¿verdad? Pero sí, en realidad nosotros hablamos ahí de que no solo la sal, sino que los otros nutrientes, macro y micronutrientes que consume la persona. Entonces puede tener una dieta, un salero, una sal hiposódica, como se le dice, o agua sin sodio, pero después toma un jugo ultraprocesado que tiene Que tiene otras sodio. cuestiones aparte del sodio. O te cocinas un guiso y le pones un extracto de tomate que tiene azúcar, que tiene sodio, que Claro. tiene un montón de cosas, ¿sí? Artificiales, y eso es mucho peor que poner un poquitito más de sal a tu Sí. ensalada, por ejemplo. Claro, ¿no? la dieta albirroja que nosotros le decimos. ¿Cuál es la dieta albirroja? Y la dieta albirroja le decimos nosotros porque, pero en realidad ahora está también la albirroja, hay que felicitar a los muchachos, pero decimos que lo rojo es la carne, se come mucha carnes rojas, y lo blanco sería la leche, la sal, el azúcar, la harina. Se consume mucho eso. Esa es nuestra dieta, Está ¿no? bien, claro, Y siempre no es la están en correcta, eso. no es la correcta. No, no. O sea que si nosotros consumimos esa dieta albirroja, que estamos caminando hacia una hipertensión, vamos a decir, o hacia una diabetes, ¿verdad? Porque no hay diversidad y no hay color y no Claro. hay lo que es el aporte de fibra. Y nuestro tema de hoy que es microbiota, ¿verdad? Sí. Y la mitocondria, ¿verdad? Ellas son, vamos a ver, la comidita que ellas comen son las fibras. Bueno, vamos a hablar de la microbiota. En el último segmento, creo que ya es David, sí, creo que sea el último segmento, rapidísimo paso. Pero vamos a hablar de la microbiota, que tiene un rol protagónico también fundamental en todo lo que significa el bienestar general. Vamos al corte y volvemos enseguida. Regresamos con el último segmento de Foro Médico y un tema muy interesante el de hoy, la medicina integrativa, el rol que tiene la medicina integrativa en la salud. Ya conocimos el rol de las mitocondrias, la importancia. Sí, está bueno conocer el cuerpo, saber cómo funciona y saber cómo ayudarlo a funcionar mejor, porque esa es la idea que tenemos siempre en cada propuesta que traemos acá en Foro Médico. Hoy el doctor Luis Servin está con nosotros, especialista en medicina interna integrativa y deporte, y lo estamos reaprovechando. En este último segmento me gustaría abordar un poco la microbiota. Si bien hemos hablado varias veces de la microbiota, me gustaría saber cuál es la óptica de la medicina integrativa en relación a este importante órgano. Es un órgano. Claro, el nuevo órgano se le dice, pero en realidad es para nosotros lo que es el cerebro para nuestro cuerpo, vamos a decir. Es como nuestro segundo cerebro. Mucha literatura dice que es el primer cerebro. Y la medicina integrativa se aboca, o sea, prácticamente es la matriz, es el lugar donde van todos nuestros sistemas, ¿verdad? El digestivo, esa es la microbiota. Cuando hablamos de microbiota, en realidad nos abocamos más a la intestinal nosotros, porque microbiota existen
Existen un sinnúmero de bacterias, por más de que nos lavemos la mano con alcohol en gel, tenemos billones de microorganismos, también en la boca, ¿verdad? Pero la mayor cantidad, prácticamente el 90% de esas bacterias, y también existen otros jugadores como virus, parásitos, hongos, arqueas, se juntan en el intestino delgado. Y esa microbiota intestinal pareciera ser de que tiene muchísima más preponderancia de lo que se creía. En realidad ellas tienen, o sea, esos agentes microbianos tienen también sus genes, tienen más genes que los humanos, nos triplican. Nosotros tenemos 20 y algo mil genes, papá y mamá nos pasaron su cromosoma, es como para llenar una gradería del estadio Defensor del Chaco, pero los genes microbianos tienen 3 millones de genes. 3 millones. 3 millones contra 20 y algo mil. Dios mío. Y se sabe entonces que ellas tienen un rol protagónico en todo nuestro metabolismo, vamos a decir, desde la absorción de los nutrientes, pero también la excreción de las hormonas, regular muchísimos sistemas. Todo eso hacen esos bichitos con nosotros. O sea, todo pasa por la microbiota, podríamos decir. Sí, totalmente. Y mira, para unir nomás este programa, la verdad que celebro la oportunidad porque es muy linda. La microbiota es el conjunto de esos microorganismos, y la mitocondria, hay una teoría, dice que la mitocondria es una bacteria, o en realidad sus tatarabuelos son esa microbiota, vamos a decir. De ahí vienen Ahí las vienen. mitocondrias. Y se cree que la vida nuestra nació porque una célula que no tenía la energía suficiente como para producir en el proceso evolutivo, es como que le fagocitó, se llama, le comió a una mitocondria y la mitocondria empezó a generar una relación así de simbiosis, y así creció la vida. El origen de la vida, de la especie, de los géneros, de las plantas que también tienen mitocondria, y los humanos. O sea que la mitocondria tiene una relación ínfima con la microbiota. Sí. Y nosotros con la naturaleza. Las plantas también tienen toda esa energía que tenemos nosotros. Totalmente. ¿Sí? Totalmente. Bueno, ¿y qué pasa con nuestra microbiota? ¿Depende de cómo lo tratamos para tener buena calidad de vida, o la microbiota es la encargada de ir generando enfermedades a lo largo de nuestra vida? Totalmente. Una microbiota sana es una microbiota diversa, y eso se logra básicamente con una medicina del estilo de vida saludable. Tampoco no existe un remedio mágico, o porque vos viste que en las redes alguien tomaba magnesio o un probiótico o zinc. Tampoco nosotros solemos decir de que esta medicina integrativa, justamente esos suplementos son como, si vamos a hacer que somos una casa, son vientos a favor. O sea, decimos que una parte del techo, suplementos, medicamentos, después lo otro es la nutrición importantísima, qué comer, cómo comer, ¿verdad? Lo otro es la actividad física. Lo que más le gusta a las bacterias buenas es la actividad física. Y la misma cosa, las mismas recomendaciones para la mitocondria, y la gestión también del estrés. O sea, los pilares son actividad física. Claro. Después dijiste. Actividad física, nutrición, suplementación si así lo requiera, y gestión del estrés. Gestión del estrés. Entonces, si nosotros caminamos hacia ese enfoque, y repetir de vuelta, ¿verdad?, que nunca es tarde como para empezar, no importa con este frío, si vos te empezás a mover, ya va a empezar a generar cambios. Sí. ¿En cuánto tiempo? Y en 6 semanas, unos hábitos que uno lleve así de estilo de vida saludable, alimentación, nutrición, en 6 semanas a 8, uno ya puede generar, por ejemplo, mitocondrias nuevas, ya puede amigarse más con su microbiota, porque el lado contrario, si nosotros vivimos inflamados por una dieta muy rica en grasa y pobre en fibra, esa microbiota se va a alterar y te va a producir cambios en tu ecosistema y te vas a enfermar. Y ahí van a venir consigo las enfermedades autoinmunes, que sí tienen su base genética, pero tienen consigo también una inflamación crónica. Un origen inflamatorio también. Una inflamación crónica silente, aguda, se llama de bajo grado, que es algo que le insto también a los profesionales de salud que se informen más, o sea, sobre eso, y con todo el respeto, ¿verdad?, porque es un concepto que no se tiene mucho. El médico conoce mucho la inflamación así aguda, ¿verdad?, un corte, vamos, cirugía, un tobillo, un esguince, que hay calor, rubor, signos inflamatorios clásicos, pero no esa inflamación sistémica de bajo grado, que es una respuesta a nuestro organismo, pero si esa respuesta es excesiva o
dura mucho, se perpetúa, trae consigo las itis, como decimos, todas las que conozcamos, la rinitis, dermatitis, tiroiditis, artritis. Y no guarda relación, reitero, con la edad. No porque tengas 30 o 35, seas una persona relativamente joven. Muchas veces hay personas jóvenes que no hacen actividad física, que comen muchos ultraprocesados, que no se mueven, que están todo el día ociosas o directamente del auto a la casa, de la casa al auto. No significa que no hay. Es una enfermedad silente, dijiste. Eso Claro. es muy importante para tenerlo en cuenta. No, en realidad no es enfermedad, sino que... Es un proceso silente. Nosotros siempre decimos reeducar para sanar. Sí. Cuando yo tengo un paciente enfrente mío, lo primero que yo le digo es, vos no venís enfermo, vos venís inflamado. Nosotros vamos a tratar esa inflamación. Y hay maneras de hacerlo. Nosotros hacemos completar un cuestionario. Con 5 o 6 preguntas, uno ya sabe si el paciente viene inflamado o enfermo. Asimismo, esa asociación de síntomas que referimos en el bloque anterior. Fatiga con estreñimiento, fatiga con un brote de acné, fatiga y caída de cabello, cansancio y acarazú. O sea, esa asociación de síntomas siempre trae consigo que la persona está inflamada. Y nosotros... Estreñimiento. Estreñimiento también. Constipación o hay veces cuadros diarreicos también. Y nosotros decimos que el protocolo que tenemos es quitarle el palo a la rueda a esa inflamación que está en la microbiota. Y ahí nosotros no vamos a decir que vamos a curar una condición así autoinmune, pero sí podemos apagar y encender los genes de cualquier condición autoinmune. Hay que decir que muchas veces cuando decimos que cuando a la gente le decimos que tiene que hacer un estilo de vida saludable, hacer actividad física, comer sano y cambiar la conducta alimentaria, piensa que no puede darse los gustitos de comerse una rica pizza, de tomarse una copa de vino de vez en cuando en una fiesta, en un evento. Uno puede darse esos gustos y retomar. La microbiota resiste ese tipo de situaciones también eventuales, digo. Claro. La mejor dieta o el mejor régimen, que no es que lo digo yo, lo dice tal nutricionista, es la dieta mediterránea, que es una pirámide así en donde los mediterráneos, algunos de ellos, ¿verdad? No todos, toman también vino. Comen buenos quesos. Pero ellos tienen en su base, en la base de su pirámide, ellos tienen los colores, la diversidad. A nuestra microbiota y a nuestras mitocondrias les encanta, vamos a decir, lo diverso y los colores. Y eso es lo que uno puede ir empezando de a poco, ya a incorporar así. Fibras, todos los colores, que no es solamente si yo como ensalada 1, 2, 3 veces por semana, una ensalada mixta, sino que tiene que ser un mix de verde con rúcula, zanahoria, remolacha, colores en los platos. Y disminuir el consumo de harinas. Y de ultraprocesados. Y ultraprocesados. Claro. Que, reitero, podemos darnos gustitos eventuales porque la microbiota tiene la capacidad de readaptarse también. No es que porque yo me salí un fin de semana ya dejo la dieta, porque eso es lo que mucha gente hace. Sí. Dice, ¿para qué si ya me salí? No, podés retomarla. Tiene que ser un porcentaje. Si somos así muy estrictos, en un 80-20% o un 70-30, ¿verdad? Está bien ahí el negocio, ¿verdad? Y no dejar de moverse, doctor. Y eso es lo fundamental, es aparte de realizar una actividad física periódica, también instarle a la gente que no se quede, que evite esas pausas activas. Nosotros estamos acá en el programa, pero enseguida ya de desperezarse, regar la planta. Sí. Aparte de un ejercicio de fuerza. Aparte de hacer 1 hora de gym, por ejemplo, si haces todos los días o 40 minutos, moverte en tu casa, subir escaleras, bajar escaleras, regar las plantas, ¿sí? Pasear por el patio, en la oficina, dar la vuelta aunque sea alrededor del escritorio. Totalmente. Bueno, doctor, muchísimas gracias por tu tiempo. Un gusto, Lilian. ¿Dónde atendés, doctor? Y estoy en la clínica que se llama Masquelier, una clínica en Villamorra. Les esperamos, estoy en las redes como Luis Servín Escobar, para el que de repente quiera ver nuestro contenido. Y bueno, un gusto, celebro el espacio. Y tenés un programa de radio también, ¿puedes Tenemos un programa de radio también que se llama Podemos Cambiar. Nuestra idea es cambiar la salud de Paraguay. ¿Qué emisora? En Ñanduti. ¿Qué días? Los martes a las 9. Los martes. A nosotros nos encanta apoyar todos los programas de salud porque la idea es que esto se replique y que haya más programas, más información y que la gente aprenda a cuidarse y que podamos disminuir de alguna manera la cantidad de gente en los hospitales, porque esa es la idea.
¿no es Esa es la cierto? idea. Esa es la idea, de que no colapsen nuestros hospitales y que sí colapsen las plazas, los parques, los gimnasios. Qué Eso. lindo, totalmente. Dale, doctor, gracias por estar con nosotros. ¿sí? Gracias, Oli. Y Muchas nosotros gracias. nos vamos agradeciendo como siempre a Biotic Pharma Calidad de Innovación por apoyar este programa, también a Emi Cofier por el estilismo, por el color divino que me hace más de 20 años realmente, una capísima Emi y todo su staff que la acompaña también hace muchos años. También a la doctora Lorena González de la Clínica Galema por la armonización facial, que también recordá que tiene como para hacer pilates, que tiene consultorio de podología, hay un montón de cosas interesantes que podés visitar en la clínica de la doctora Lorena González, Clínica Galema, también lo encontrás así en redes sociales. Nosotros nos vamos deseando que tengan una buena noche y regresamos por supuesto con otro estreno el próximo jueves.